Entonces, en esta noche nos toca hablar del fruto de la fe. Yo quisiera pedirles en el nombre del Señor que cada uno pudiera decir: Señor, quiero crecer en fe. ¿Puede decirlo conmigo? Quiero irme de este lugar creciendo en mi fe. Amén. Porque yo creo que traemos aquí en esta noche muchas preocupaciones, muchas dificultades que probablemente requieren de una fe, requieren de una esperanza, requieren de un ánimo en el cual podamos ver mucho más alto de nuestros problemas que actualmente tenemos. Escuchaba a un hermano hace 2 semanas que lo despojaron de su casa porque él creyó que el hijo estaba pagando mensualmente la cuota de la casa, pero no la pagó. Entonces, como debía casi 2 años, lo sacaron. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué necesitaríamos en ese momento? ¿Qué fruto del Espíritu necesita aparecerse, fortalecerse? Y así como esas cosas cotidianas, me imagino que usted trae en esta noche muchas dificultades que necesitamos que el Señor fortalezca y nos ayude a crecer en la fe. Vamos a leer en Hebreos 11, que creo que todos lo hemos conocido ese versículo, y en la traducción Reina Valera dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a volverlo a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión Nueva Traducción dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La fe demuestra la realidad de lo que usted espera. Si usted le dicen de que a las 8:30, 8:45 va a estar en su casa, yo le puedo preguntar: ¿qué es lo que espera al llegar a su casa? ¿Qué está seguro que va a pasar al llegar a su casa? Que va a ir a cenar, que dejó los frijoles ahí medio puestos y que los va a volver. Es algo que usted con toda certeza espera que algo va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que espera que suceda el día de mañana en su casa? Bueno, va a llegar el señor del tambo de gas a cambiarme el tambo de la cocina porque parece que ya no lo voy a tener. Algo que usted está seguro que va a pasar, que va a ser. ¿Qué palabras son las que el predicador nos comparte en esta noche acerca de la fe? La fe demuestra la realidad de lo que usted espera. ¿Qué es lo que usted espera el día de mañana en su vida relacionada con Dios, en su vida con su esposo, con su familia? ¿Está esperando cosas buenas o está esperando cosas malas? Y el pasaje dice: es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Y cómo así pues? ¿Cómo es que voy a esperar algo que estoy seguro que va a pasar pero no lo voy a ver? Es como un poco contradictorio, ¿verdad? Pero así es como Dios dice que le agrada a aquellos que confiamos en Él, que no andamos por vista, sino que por fe. Si yo le pregunto cuáles nuestras respuestas a estas breves preguntas que le voy a hacer, dígame usted: no te preocupes, Dios va a suplir tu necesidad de pagar algo que usted debe y tiene en este momento dificultad. Si alguien, usted le cuenta este problema, que tiene problemas de finanzas y no tiene para pagar ya sea
ciertas obligaciones que tiene que hacer. Y alguien le dice: no te preocupes, confiemos en el Señor, Dios te va a proveer. Mire, nuestra respuesta más común es: ay Dios, vos no sabes lo que estoy pasando, vos si supieras, es que ya es la tercera vez, la tercera cuota y no encuentro. ¿No es cierto? El trabajo que andamos buscando, queriendo, hemos puesto quizás unos 10, 15, 20 currículos y aún no tenemos respuesta, pero nos encontramos con un hermano, ¿verdad? Bien animoso, Remberto, y le dice: ese trabajo es suyo, no se preocupe. Ay, si usted supiera tantos currículos que he puesto. Nuestra mente dice una cosa y nuestra boca dice otra cosa. ¿Qué tal si nos tocó ir en esta semana donde el doctor, al médico, y nos ha dado un diagnóstico no muy agradable? Con solamente que el médico nos diga: parece que esos exámenes, vamos a verlo, vamos a trabajarlo, ya nuestra mente está pensando: ¿y qué tengo y de qué me voy a morir? ¿No es cierto? Necesitamos crecer en fe. Necesitamos ser hombres y mujeres espirituales que tengamos fe. La fe no es algo que nacemos con ella y es un esfuerzo por nosotros mismos. La fe viene de Dios y es una provocación a través de las pruebas que nos hacen crecer en fe. Si no hay dificultad, si no hay prueba, difícil vamos a crecer en la fe. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Necesitamos la dificultad, necesitamos la prueba para que Dios pueda inyectar fe en nuestra vida y nosotros ser obedientes y decir: creeré a eso que no veo, pero es una convicción que siento que Dios me lo va a dar. Yo recuerdo que cuando nos convertimos en nuestra familia, somos 5 hermanos, mi mamá y mi papá, los 5 y mi mamá nos convertimos al Señor, le abrimos nuestro corazón al Señor y comenzamos a caminar en nuestra vida cristiana, pero mi papá no. Y recuerdo que a mi mamá el pastor le animaba y le decía: hay un pasaje que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Hasta el 10º año, a través de un infarto, mi papá tuvo que reconocer que Dios era el soberano en su vida. Pero en ese tiempo mi mamá creía y ella nos repetía ese versículo: cree en el Señor Jesucristo. Y yo decía, yo ni siquiera entendía mucho ese pasaje, pero yo les animo a que si aún nuestra familia completa no ha sido cristiana, no lo es, este es un pasaje que nos anima a la fe, a creer que si usted le ha abierto su corazón al Señor, el Señor ha abierto la puerta para usted, para su casa y toda su generación. Créalo. Amén. Porque su palabra lo dice. Entonces la fe es un ejercicio continuo que debemos de crecer como ese fruto que nos habla en Gálatas 5:22. Mientras más dificultades nos prueban, más tenemos oportunidades de crecer en el fruto de la fe. La fe es un ejercicio que nos hace buscar y creer las promesas de Dios. No promesas de sus antepasados, no promesas o herencias de algún familiar, sino que las promesas de Dios. El buscar y vivir con las promesas de Dios nos hacen vivir en una dimensión de fe
en la que un día alguien va a aparecer y va a decir, ¿y este hermano en qué dimensión vive? ¿Cómo es que las cosas suceden? Porque él conoce y ha creído a las promesas de Dios en su vida. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios muy particulares que Él nos la ha dado? ¿Puede levantar su mano? Ahora puede levantar con cuántos dedos, cuántas promesas usted recuerda que Dios le ha dado a usted y usted está persiguiendo, le digo, y está persistiendo en la fe que Dios va a cumplir. Los dedos quizás no nos alcanzan, ¿ve, hermana Leti? Muchas, así, ¿verdad? Tenemos muchas promesas. El fruto del que estamos hablando, de la fe, es un fruto que no debemos de olvidar, que nace, más bien que está sostenido de la rama, y que la rama está adjunto al árbol. Esa es la figura que tenemos que imaginarnos cuando hablamos del fruto del Espíritu. Porque para tener un fruto tenemos que estar alimentados de algo, ¿no es cierto? Hoy en día están tan deliciosos los mangos, ¿verdad? Pero los mangos no existen de un solo de la tierra. El mango no se adhiere al árbol, ¿verdad? El mango tiene una rama, ¿verdad? Y el árbol está bien sostenido y bien fresco y bien abonado, y luego va a las ramas y luego va el fruto. Me encantó una ilustración de un hermano que decía, el fruto es la extensión de la rama y la rama es la extensión del árbol. Damos frutos cuando la rama está sana y pegado al árbol. Cuando estamos conectados con el Señor Jesús, vamos a tener ese fruto de la fe. Amén. Cuando vivimos una vida ligada al Señor, a la oración, al Espíritu Santo, va a ser fácil para nosotros creer a las promesas que Dios nos está dando. Pero cuando estamos separados de la rama, separados del árbol, no va a haber ningún fruto. Vamos a ser como esas personas que hacíamos esas preguntas, ¿verdad? Que nuestra mente está totalmente negativa y no creemos que las cosas pueden suceder. ¿Conocen ustedes personas así? ¿O hemos nosotros actuado de esa manera, en donde nuestra mente está tan oscura, tan totalmente desligada al árbol, a la rama, que no hay fruto? Creemos a cualquier mentira, a cualquier pensamiento, a cualquier dicho, a cualquier palabra que otros nos puedan decir. Entonces, está este pasaje en Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír. Mire qué bonito. Si usted quiere saber cómo fortalecer su fe, dice la Biblia en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es decir, la buena noticia acerca de Jesucristo. ¿Por dónde va a venir la fe? Por el oír la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué escuchó este día? ¿Qué porcentaje de tiempo dedicamos a escuchar la palabra de Dios? Bueno, algunos vamos manejando, ¿verdad? Y ponemos la radio y ponemos el mensaje del pastor, ¿verdad? Otros que se nos va y decimos algún radio, alguna emisora, ¿verdad? Pero ¿qué escuchamos? ¿Qué nos gusta alimentar nuestro oído? Estamos en el trabajo y las noticias nos envuelven en una intriga que queremos saber qué es lo que ha pasado en nuestro país, especialmente las cosas feas que han sucedido, porque nos alimentamos de un deseo de pensamientos negativos. En la casa, ¿qué escuchamos?
con los amigos, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el tema principal que estamos alimentando nuestro espíritu para crecer en la fe? Ay, no, es que es hermana muy aburrida, ¿verdad? Muy religiosa, solo esas cosas le gusta hablar del equipo de crecimiento, del nuevo libro de la consolidación, ¿verdad? Ay, no, hablemos de otra cosa, hermana, es que aquí estemos en otro ambiente, ¿verdad? Y ese ambiente, cuando viene la prueba, no nos deja crecer en la fe. Y usted le pide al Señor, pasa al frente y le dice: Señor, hazme una mujer de fe, yo quiero creer. Pero ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué estamos escuchando diariamente nuestro oído? Los celulares, hermanos. Creo que todos tenemos la adicción, la mayoría tenemos una adicción a los celulares. Ese aparatito nos está no solamente distrayendo de la familia, de los hijos, de los amigos, de la iglesia, sino que de Dios. Estamos escuchando más el mensaje, cualquier mensaje, y solo lo pasamos, lo oímos y lo pasamos. Y vuelvo a preguntar, ¿la fe viene por el oír la palabra de Dios? Hace quizás antes de la pandemia, mandábamos a hacer 500 separadores. Todos se iban para un trimestre, o quizás un poquito más. Ahora encontramos 300 y creo que tenemos ahí como 100 todavía. Y somos una congregación que viene los miércoles, unos 300 personas, el domingo quizás unas 400, en las 2 celebraciones casi llegamos a las 800, 900. ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? Puede ser que usted lleva un devocional de su celular y qué bueno, pero reflexionemos, hermano. ¿Qué tanto la palabra alimenta nuestra vida para entrar en una vida de fe? Los libros que leemos. Y una cosa que me encantó al estudiar este pasaje es que también a veces el diablo habla en nuestra mente y creemos esas mentiras, y esas mentiras no nos dejan creer a la palabra de Dios, a la fe. Quiero mencionar quizás 3 hombres que estaban en un momento difícil de su vida, pero por escuchar la voz de Dios activaron la fe en su vida y activaron el propósito de Dios en sus vidas. Uno de ellos es Gedeón. Israel estaba en grandes problemas cuando Dios se acercó a Gedeón, declarando que él era un poderoso guerrero y lo llamó a salvar a su pueblo de los madianitas. Si ustedes recuerdan la historia de Gedeón, en ese momento Gedeón estaba, nada que era un buen guerrero, estaba escondido en unas cuevas. Pero Dios le habla a ese hombre y le dice: tú vas a ser el que va a salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Cuando Dios nos habla una palabra y nos dice: tú eres esa persona, es porque Dios nos está viendo de esa manera. Y de alguna forma esa palabra activa nuestra fe para poder creer lo que Él piensa de nosotros, no lo que usted piensa de usted mismo. Y este hombre Gedeón creyó a esa palabra. Yo quiero desafiarlo en esta noche. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de nosotros, de usted, de mí? Que debemos de activar esa fe y no vernos de esa manera en la que cada vez más nos vemos menos y menos. Y si usted y yo nos vemos menos nosotros mismos, ¿cómo vamos a activar la fe para ver los milagros que Dios quiere operar en cada uno de nosotros?
Entonces Gedeón creyó a esa palabra y se fortaleció y actuó. Igual lo hizo Moisés, una de las figuras más prominentes de la Biblia. Sufrió muchos combates de lucha a través de su fe porque se sentía muy menos en aquel momento que Dios lo había llamado. Luchó por creer que podía liberar a su pueblo. Él no se creía capaz de liberar su pueblo de Egipto después de que asesinó a un egipcio y ser rechazado por sus propios hermanos hebreos. Después de esto corrió al desierto a esconderse hasta el momento que el Señor nuevamente lo volvió a llamar. Pero cuando Dios lo llamó para volver de donde había huido, luchó nuevamente con su fe. Y hermanos, no somos los únicos que estamos luchando pensando que lo que Dios dice de nosotros no lo creemos. Usted no es el único. Moisés luchó en creer cómo Dios lo miraba. Gedeón luchó en creer cómo Dios podía pensar de que ese hombre que estaba escondido en las cuevas podía ser el liberador de Israel. Pero al final escuchó la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios activó la fe. Tenemos que tener un oído sensible, conectado a ese Espíritu de Dios que nos está diciendo: tú puedes hacerlo, tú puedes llegar a obtener eso. Yo quiero activar en ti una fe hoy, en esta tarde, en esta noche, para que salgamos de este lugar no solamente con un conocimiento de que la fe es otro fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, del que estamos aprendiendo que son nueve frutos. No, hermanos, sino que salgamos de este lugar activando la fe en que sabemos que Dios puede hacer cosas mucho mayores de las que usted y yo pensamos. Porque usted y yo estamos necesitados en este lugar. Venimos con una gran necesidad. Yo vengo con una gran necesidad de escuchar de Dios, de poner en práctica la fe que Él ha activado ya en usted y en mí. Pero necesitamos escuchar y creer a Dios. Otro hombre fue David. Era conocido como un hombre según el corazón de Dios. Pero David no era ajeno a una lucha. Con su fe él también batalló. El libro de los Salmos vemos cómo estaba lleno de preguntas, de dolor, de constante depresiones en su vida. Luchó con su fe. Después que Nabal trató a sus hombres de manera incorrecta, los menospreció, una vez más cuando fueron arrebatados sus mujeres, y todas las mujeres del pueblo se los llevaron, y sus esposas, y los hombres hablaron lo querían apedrear a David porque se sentía derrotado. Además hubo un momento en que se quedó en casa después de la guerra, que cometió adulterio con Betsabé. Todas estas cosas reflejan que David era un hombre con las mismas batallas que usted y yo tenemos, pero la superó porque creyó a Dios. Tenemos que escuchar de Dios para activar nuestra fe. ¿Cuáles son las promesas que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es la palabra que ha escuchado de Dios en estos últimos meses, en estos últimos años? No, hermana, mira que yo casi no oigo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a tener esa comunión con Dios? Porque podemos orar aquí y a veces nos reunimos grupos y oramos y batallamos y somos fuertes y guerreamos. ¡Ah! Pero cuando llegamos a la casa, tengo sueño, estoy cansado. Somos una pantalla, hermanos. La manera de cómo vamos a encontrar, a escuchar de Dios, a permanecer con la rama y con el árbol de Dios, es manteniendo la comunión con Dios. Y vamos a ser hombres y mujeres fuertes,
con fe. Amén. ¿Cuántos quieren ser así? Hay una historia muy bonita que me gustó. Hace muchos años una señora, se llama ella Cindy Jacobs, dice que en sus primeros años de cristianismo, quizás tenía como unos 12 años quizás de ser cristiana, pero no era muy dada al Espíritu Santo. Y entonces dice que una noche le tocaba a ella predicar y le dijo al Señor: Señor, yo quiero que tú te muevas, pero tranquilamente. Y cuando te muevas, que la gente pueda saber que tu presencia está en ese lugar. Hasta ahí llegaba ella. Pero dice que no sabía lo que ella le estaba pidiendo al Señor. Creía en la palabra de Dios, pero nunca había visto milagros. Y estaba en una de esas sus invitaciones que le habían hecho a Cindy Jacobs. Y llegó, compartió la palabra y llegó el momento de ministrar y le dijo: Señor, yo quiero que tú te muevas y que toda la gente experimente tu presencia. Y de repente ella sintió que el Señor le dijo: Cindy, hay un hombre que no puede caminar aquí. Y cuando le dijo eso el Señor, dice que ella dijo: bueno, pero que no puede caminar, en su mente, ¿verdad? Que no puede caminar. Y vuelve nuevamente ese pensamiento y dice: Cindy, hay un hombre que no puede caminar, llámalo. Era el Espíritu Santo que le estaba llamando, le estaba diciendo a ella. Era tan insistente ese pensamiento que dice que ya no podía pensar en la administración y ninguna cosa, y dijo: bueno, ¿hay alguna persona que no pueda caminar? Y pasa un señor con una silla de ruedas y pasa al frente. Y ella seguía orando que el Señor se manifestara, que toda la gente sintiera, pero vuelve a escuchar la voz y le dice: Cindy, yo quiero que ores para que este hombre camine. Yo quiero que veamos cómo nosotros podemos operar en lo sobrenatural, en los milagros, cuando podemos discernir la voz de Dios y cuando nos lanzamos, nos atrevemos a decir lo que Dios está hablando en nosotros, porque no es usted quien va a hacer las cosas, es Dios. ¿Se pueden ustedes imaginar esa mujer? Dice que sudaba y no hallaba qué decir y qué hacer, porque ella estaba creyendo que se trataba de ella. Y bueno, entonces ora, llama a los ancianos y cada vez más ella se iba involucrando en ese mover de despertar su fe y ver ese milagro. Entonces le dice que se pare, que lo levante y que camine. Un hombre en silla de ruedas. ¿Haría usted eso, hermano? Y viene ella y lo hace y lo para y cuando se levanta, ora, en verdad, y dice que ella oró con toda su fuerza y después se volvió a caer el Señor en la silla de ruedas. Y vuelve a escuchar la voz del Espíritu Santo y le dice: Cindy, levántalo, camina con él, porque yo lo voy a sanar. Qué difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a usted que haga a través de la fe? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Despójate de eso, camina. Quizás usted y yo no estemos paralíticos, pero Dios nos está hablando y nos está diciendo que debemos de operar en otra dimensión, no natural, no en lo que 2 más 2 son 4, sino que tenemos que ver lo sobrenatural de Dios, porque Dios es fiel y Dios quiere que nosotros veamos milagros. Somos su iglesia. Y entonces la señora Cindy agarra al Señor, ya convencida de que era la voz de Dios. Y le dice: Señor, bueno, aquí vamos. Un paralítico. Lo agarra de las manos
comienza a caminar, ella sosteniéndolo ya porque él no podía, hasta que Dios hizo el milagro, hermanos. Y el hombre comenzó a caminar, dice que comenzó a caminar después solo y de ahí a correr. Un milagro se realizó porque una mujer escuchó la voz de Dios. ¿Quiere usted operar en milagros de fe? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Los veo bien serios, hermano, pero quizás están así con deseo de que ya vamos a orar, ¿verdad? Dios quiere que nuestra fe esté unida, alineada a la voluntad de Dios. Dios quiere levantar paralíticos. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios quiere sanar al que está ciego. Dios quiere sanar al que está sordo. Dios quiere sanar al que tiene cáncer. Dios quiere sanar nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. Dice en primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones contestadas por Él, hermanos. Tenemos que activarnos en la fe. ¿Qué es lo que hemos escuchado de Dios acerca de nuestros hijos? Que van a ser salvos, amén. Que van a ser restaurados, rescatados, amén. Que seremos prosperados, liberados de cualquier esclavitud, de opresión, de cárcel. Vamos a ser libres. Que recibiremos sanidad, amén. Que seremos restaurados nuestros matrimonios, serán restaurados nuestro matrimonio, que completaremos los estudios porque usted dejó de estudiar porque no tenía suficiente dinero, pero usted puede lograrlo hacer, porque Dios nos ha dicho a nosotros y nosotros hemos creído en su palabra. Voy a terminar con 3 cosas. ¿Cómo crecer en la fe? La primera ya la oímos, oír de la palabra de Dios, amén. Oír, lea la palabra de Dios, crea en la palabra de Dios, despiértese con deseo de leer la palabra de Dios, y si no se le queda, vuélvala a leer, y tampoco se le queda, vuélvala a leer, y si aún no se le queda, vuélvala a leer, porque Dios va a hacer el milagro y nos la va a recordar. Pero tenemos que leerla, tenemos que alimentarnos de ella. La primera, oír la palabra para crecer en fe. Segundo, identificar nuestra necesidad. Ustedes se acuerdan de este pasaje en Marcos 9, 24. Marcos 9, 24 dice: había un hombre que había llevado a su hijo donde Jesús, porque cada vez que el demonio llegaba, lo torturaba y se golpeaba constantemente. Y no soportaba el padre verlo así. Y cuando Jesús se acerca a este joven, vuelve nuevamente el demonio y entra y lo sacude más y aún más lo golpea hasta que Jesús lo reprende. Y le pregunta a su papá: ¿hace cuánto tiempo que esto ha sucedido? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y el padre le dijo: desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdame si puedes. Y dice en el versículo 23: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame
a superar mi incredulidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos falta fe, que necesitamos que haga Dios algo en nuestra vida porque ya nos dimos por vencido y ya no creemos, ¿no es cierto? Necesitamos decirle: Señor, ayúdame a mi incredulidad. Haz algo, pero que nunca, Señor, falte la fe en mí. Que siempre pueda creer que tú lo puedes hacer porque tú eres soberano. Este hombre dijo: sí creo, pero no creo que crea suficiente, así que necesito que me ayudes en mi incredulidad. ¿Cuántos podemos decirle al Señor: ayúdame en mi incredulidad en esta noche? Y lo tercero es ser obediente. En Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. Tenemos que activar nuestra fe a la acción. ¿Qué Dios está esperando en usted en esta noche para que su fe sea viva? ¿Qué está esperando? Mire este ejemplo de esta hermana Cindy. Dios le hablaba, ella le escuchaba, pero si ella se hubiera quedado muda o sin hacer algo, Dios quizás lo hubiera hecho en otro momento, pero no en ese momento, si ella no hubiera actuado. Dios quiere que usted y yo actuemos en ese ejercicio de la fe. Dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es fe. Diga: yo tengo fe, yo crezco en fe. Somos hombres y mujeres de fe, que creemos lo que Dios nos ha prometido, hermanos. Creemos que Dios hará cosas más grandes de lo que nosotros pensamos. ¿Cuánto tiempo tenemos acá en este lugar de no ver un milagro? Bueno, algunos lo han visto. ¿No quisieran ustedes ver milagros? ¿O quisieran ver que el paralítico se levanta, que el ciego ve, que el que tenía una mano medio encogida se le estira? Milagros de sanidad. ¿Alguno está enfermo? ¿Qué debemos de hacer? Vamos al doctor, es bueno ir al doctor, pero necesitamos la fe que nos puede sanar, que creemos que Dios puede hacer las cosas imposibles posibles. Amén. Necesitamos actuar en fe. Si nuestro matrimonio, si su esposo, su esposa ya no puede convivir con usted y usted ya agotó consejeros, que fueran a echar fuera demonios, lo que sea, y ya no dice: ya no puedo más. Hay esperanza. Hay esperanza. Tenga fe. ¿Qué cosas están haciendo en nuestra vida en que decimos: ya no hay nada más? Y yo siento que mi vida ya es una rutina. No dejo al Señor, pero vengo a la iglesia, me voy, ya no oro, vengo, vuelvo a irme, tengo el equipo, soy coordinador, supervisor, pero no pasa nada. ¿De qué sirve vivir una vida cristiana si no estamos viendo los milagros, el poder de Dios, la activación de la fe en nuestra vida? Tiene que suceder algo, porque Dios es un Dios vivo, hermanos. Y quiero que finalicemos con esto. Lo único que nos va a detener para que activemos la fe es cuando estamos inundados del temor. El temor nos paraliza. Usted puede decir: bueno, conozco a un hermano que está ahorita en el Hospital San Rafael y lo ingresaron hace 15 días. Tenía un problema de diabetes y tenía un golpecito chiquitito en uno de los pies, de los dedos de los pies. Y lo llevaron y toda la familia creyó que Dios iba a hacer el milagro de sanarlo. Y así iba pasando. Pero de repente el doctor dice: no, parece que la chipita del golpe se le ha pasado al otro dedo.
¿Qué necesitaban ellos? Fortalecerse en fe. Pasó un doctor y le dijeron: no, si es que de eso no solamente los dedos, el pie, hasta la pierna le van a quitar. ¿Qué hace eso, hermanos? Temor. Y usted dice: ya no hay esperanza. ¿A quiénes escuchamos? ¿Qué noticias vemos? ¿Quién es su voz principal a quien usted escucha? Pero esta familia comenzó a orar, a ayunar y a fortalecerse. Y: Señor, creemos en ti, en que tú tienes planes para mi papá, les decía. Mañana lo sacan y solo tuvieron que quitarle un dedo y está sano. Gloria a Dios. Pero no es cierto que el temor nos paraliza y decimos: ya no podemos más, ya no hay más esperanza. Pero el fruto del Espíritu es fe para vencer.